Hola a todas, hoy día nos encontramos con el día 2 de activación cíclica. La clase de hoy va a constar de muchas herramientas en torno al reconocimiento de tu ciclo y también de cómo activar esa ciclicidad desde tu propia verdad. Aquí hay un pensamiento que tuve hace un tiempo, si supieras que naciste con un superpoder, el de ovular y menstruar, pero te han dicho que es una maldición, ¿harías algo para transformarlo? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo lo podemos transformar. Vamos a hablar de diferentes temas, desde tu cerebro cuando tomas los fármacos, qué sucede con tu cerebro, cómo activar tu ciclicidad y cómo conectar con tu cuerpo y aprender cómo funciona, porque eso también nos da seguridad y nos da comprensión de lo que va sucediendo con nosotras. Aquí hay una pregunta que nos hace Sarah E. Hill en su libro Tu cerebro cuando tomas la píldora. Ella nos pregunta, ¿en quién se convierte una mujer que toma fármacos anticonceptivos? Y después nos responde, hay ciertas investigaciones que no se han hecho en torno a los anticonceptivos porque siempre se hacen investigaciones mucho más superficiales. Entonces ella nos dice que las mujeres que toman fármacos anticonceptivos se convierten en personas óptimas para el sistema. ¿Por qué? Porque lo que no se ha estudiado es qué efectos tiene el no producir tu propio estrógeno y tu propia progesterona a nivel cerebral. Como ella hizo estas investigaciones, se empezó a dar cuenta de que no producir tu propio estrógeno, en este caso tampoco ovular ni menstruar, genera diferentes cambios en la personalidad de las mujeres. Dentro de la personalidad, por ejemplo, afectan neurotransmisores que son de la felicidad, como la serotonina, la dopamina, que pueden disminuir estos neurotransmisores, pudiendo afectar la motivación, el deseo sexual. Si bien, por ejemplo, en algunos casos de mujeres que tienen diferentes desarmonías ginecológicas y que además tienen síndrome premenstrual o depresión en alguna etapa del ciclo, se les recomienda tomar fármacos anticonceptivos y esto se regula. En realidad no es que se regule, sino que se está inhibiendo la producción de tus propias hormonas y las hormonas en sí no son el problema que está generando que tengas síndrome premenstrual, que tengas endometriosis, que tengas miomas, que tengas síndrome de ovario poliquístico. No son las hormonas, sino que son todo lo que acompaña a que se puedan desencadenar estos procesos hormonales. Dentro de eso, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el hígado, ya todo eso tiene mucha relación. Nuestra nutrición, nuestro estilo de vida. En realidad siempre hemos culpado a las hormonas, pero todo lo que acompaña a que se desencadene esta cascada hormonal es lo que también tiene una relación con nuestros desórdenes y que luego de que tomamos fármacos anticonceptivos esto se regula, pero en realidad no se está regulando, sino que se está apagando o inhibiendo. Entonces, como este eje hormonal del hipotálamo, hipófisis, ovario se ve suprimido, no tenemos esos efectos beneficiosos de los estrógenos y la progesterona, por lo tanto, se produce menos cantidad de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que también son claves para un ciclo en equilibrio. Por otro lado, cuando no producimos nuestra propia progesterona, la progestina sintética, que son lo que contienen los fármacos anticonceptivos, además de estrógenos sintéticos también, puede tener un efecto, entre comillas, similar, pero en realidad no están reemplazando nada, porque se ha visto en estudios que la progestina sintética se parece mucho más a la testosterona que a la progesterona natural. Y eso es un problema, porque eso es lo que genera que cuando tomamos fármacos anticonceptivos nos sintamos lineales, nos sintamos como sin deseo sexual o con baja motivación o quizás como más activas mentalmente para poder hacer y producir porque nos vamos marcando esa ciclicidad de la ovulación, que es una ciclicidad mucho más infradiana, al ritmo de la luna, al ritmo de la naturaleza, mientras que las hormonas vinculadas a los fármacos anticonceptivos son mucho más circadianas, que es como de ciclos cortos, de ciclos de 24 horas. Entonces, ella habla en su investigación que cuando estamos tomando fármacos anticonceptivos, esto impacta la estructura y la conectividad en nuestro cerebro. Entonces, ¿en qué aspectos tienen cambios?
por ejemplo, en la corteza prefrontal, en el hipotálamo, en el hipocampo, en la amígdala, que son áreas cerebrales que, por ejemplo, la corteza prefrontal nos ayuda a poder identificarnos a nosotras mismas, tener una percepción de nuestras propias emociones y una comprensión de nosotras, de quiénes somos. Cuando ésta se ve modificada, posiblemente nos cueste conectar con quienes realmente somos o con lo que queremos y también nos cueste interpretar qué emociones tenemos. El hipotálamo es una glándula que también está involucrada en el ciclo menstrual ovulatorio y que además tiene una relación directa con el sistema límbico, que es esta parte del cerebro que nos permite identificar nuestras emociones a través de los sentidos. Todo lo que yo veo en mi contexto, si es un contexto hostil, por ejemplo, va a afectar al hipotálamo también y se va a recibir a partir del sistema límbico. Entonces, todo lo que yo huelo, lo que yo siento, todo lo que yo percibo de mi mundo externo tiene esa relación. Entonces se ha visto una reducción en el volumen del hipotálamo, por lo tanto una reducción también en la producción de ciertas hormonas hipotalámicas. Y además se han visto alteraciones en la conectividad de ciertas partes del cerebro, como la amígdala, que es centro del miedo. El centro del miedo quiere decir que está vinculada a las emociones, entonces posiblemente cuando ésta se ve desregulada o hay una modificación ahí, también se ha visto que las mujeres sufren de más ansiedad, a pesar de que muchas toman fármacos anticonceptivos como para poder regularlo y en realidad, nuevamente vuelvo a decir, no están regulando nada. Cuando dejan los fármacos anticonceptivos, vuelven a tener los mismos conflictos, vuelven a tener los mismos desarmonías porque no se trató de raíz. Se quiso tapar con el dedo como, ah, ya, entonces ella tiene que dejar de ovular porque ese es el problema, pero el problema no es la ovulación. El problema es todo lo que acompaña la ovulación. También hay experiencias emocionales y el estado de ánimo que los fármacos anticonceptivos generan que sea como a veces incluso con síntomas muy inestables emocionalmente. Si bien cuando nosotras tomamos fármacos no ovulamos, por lo tanto la fase premenstrual que tenemos no es una fase premenstrual real por nuestra propia progesterona, hay muchas personas que toman anticonceptivos que tienen fases premenstruales, a pesar de que están con fármacos, súper terribles. Y eso también se debe a efectos de los fármacos anticonceptivos, a la disminución de la serotonina, de la dopamina y por lo tanto de la oxitocina también. Una persona que tiene síndrome premenstrual es una persona que también está mucho menos conectada a la oxitocina. El deseo y la atracción se ven afectados también. De hecho, esta mujer en su investigación habla de que cuando tomamos fármacos anticonceptivos, nuestro cerebro tiende a querer gustarle o como que le gustan personas que son como similares a nosotros. Pero cuando dejamos los fármacos anticonceptivos, empezamos a darnos cuenta que nuestros gustos cambian y por eso es muy posible que cuando tú dejes los fármacos también termines alguna relación de pareja porque ya esa persona deja de gustarte, porque no son compatibles como para esa posible reproducción. En cambio, cuando tú tomas fármacos anticonceptivos no te dejas guiar por las hormonas. También hay un cuento hormonal en el deseo y en la atracción. Entonces, esas hormonas están inhibidas y como están inhibidas, uno generalmente tiende a buscar como alguien similar. Entonces, es muy difícil para nosotros quizás darnos cuenta de lo que nos produce el tomar fármacos anticonceptivos si no hay más investigaciones profundas, pero yo realmente creo que este libro es muy bueno porque tiene mucha información en torno a estas investigaciones que se han hecho que son mucho más actuales y que obviamente las farmacéuticas no van a decir porque no toman en cuenta cuáles son los beneficios de los estrógenos y la progesterona natural de nuestra ovulación. ¿Cómo influyen los fármacos entonces? En la química cerebral, en la estructura de nuestro cerebro, en el comportamiento emocional y sexual también. De hecho, se ha visto mucho que cuando tomamos fármacos se disminuye mucho el deseo sexual. De hecho, hay conexiones como con el deseo de los alimentos que también se ven alteradas. Cuando tomamos fármacos anticonceptivos no sabemos lo que queremos comer, no sabemos quién nos gusta realmente,
no conectamos con nuestras emociones como realmente podríamos conectar sin estos fármacos. Entonces, las mujeres realmente florecemos, la mujer y las personas que tienen útero, florecemos a través de nuestro ciclo. ¿Y qué significa florecemos? Significa que crecemos, significa que nos embellecemos, nos volvemos más fuertes, nos volvemos mucho más poderosas y también en coherencia con esta ciclicidad con la que nacimos. Entonces, ser lineales, pero ¿a qué costo? ¿Ya? No generar tu propia progesterona altera tu bienestar emocional y mental. A mayor síndrome premenstrual, les comentaba, menores niveles de oxitocina en el cuerpo. No saber cómo funciona nuestro cuerpo nos hace vivir en estado de incertidumbre constante. Yo me acuerdo cómo era vivir en un estado de incertidumbre cuando tomaba fármacos o incluso cuando los dejé y después no sabía cómo conectar con mi ciclo, no sabía nada de mi cuerpo. Era una sensación tan incómoda de no saber cuándo me iba a llegar la menstruación, saber o pensar que iba a quedar embarazada en cualquier momento de mi ciclo, tenerle miedo a mi propia fertilidad porque tenía mucho miedo de embarazarme. Entonces todo eso se iba juntando y finalmente cuando tú le tienes miedo a tu fertilidad, te tienes miedo a ti misma. Porque aunque no lo creamos, tenerle miedo a partes de nuestro cuerpo es finalmente tenernos miedo a nosotras. O tenernos vergüenza o tener incomodidades hacia nuestro útero también tiene esa relación con nosotras mismas porque finalmente forma parte de nuestro cuerpo. Creer que es la única forma de gestionar tu fertilidad con fármacos anticonceptivos nos quita la posibilidad de conocer los poderes de nuestro ciclo. Y yo me pregunto, ¿y por qué nos habrán hecho creer que ser cíclicas o que esto de ovular y menstruar era algo malo? Pregúntenselo ustedes también desde su interna y vean cuáles son las respuestas que ustedes mismas van obteniendo porque creo que una forma muy potente de adormecer a una generación completa de mujeres o varias generaciones de mujeres es decirle que su ciclo menstrual ovulatorio es una maldición y que tienen que tomar fármacos anticonceptivos para tratar desarmonías, para gestionar su fertilidad y para regular su ciclo, que son puras mentiras que nos han contado para desconectarnos y finalmente, como dice Sara y Gil, para hacernos óptimas para este sistema. Porque claro, vivimos lineales, se nos olvida que vamos a ovular, se nos olvida que vamos a tener una gestación quizás, y vivimos alejadas, vivimos en piloto automático ante este sistema que para eso nos quiere, siendo borreguitas de su misma forma de vida. Entonces, cuando tú dejas los fármacos anticonceptivos, hay un despertar. Yo creo que el despertar espiritual que yo tuve fue cuando dejé los fármacos. Por eso creo que lo comparto con tanta apertura y con tanta seguridad también, porque sé que eso nos da estados de seguridad a nosotras, cuando empezamos a conectar con nosotras mismas y que no hay fuente espiritual más grande que conocer nuestro cuerpo. Entonces, cuando hemos crecido con ideas erradas sobre nuestro cuerpo y su magia, obviamente que desconfiamos de nosotras mismas porque hemos escuchado toda la vida de que a lo mejor no somos capaces de conocer nuestro ciclo, de que ser mujer es algo peligroso, de que tener menstruaciones es algo sucio, de que la sexualidad es algo que se debe vivir en silencio. Entonces, todas esas cosas, obviamente que tienen un efecto después cuando somos adultas y empezamos a querer vincularnos saludablemente con nuestra sexualidad, con nuestro placer, con nuestra fertilidad, con nuestro útero. Por eso hicimos el ejercicio de reconocer eran esas narrativas que teníamos ahí muy intrínsecas en nuestras raíces, las raíces profundas, hablaban de lo que nos dijeron como mujeres a nivel colectivo, todo lo que nos han hablado y que compartimos como mujeres en esta red de lo que nos han dicho, de que la sangre es sucia, de que si tienes útero es solamente para tener hijos y un montón de creencias limitantes. Luego, en las raíces superficiales, todo lo que escuchaste en casa, por ejemplo, yo escuché mucho no se tiene que notar que estás menstruando, por eso tienes que envolver bien la toalla, entonces que nadie se entere. Y eso me hizo creer a mí desde muy pequeña que era un peligro o era algo malo menstruar. Entonces siempre estaba como asustada, tapándolo constantemente y que nadie se da cuenta, por lo tanto nunca pude darme espacios de descanso ni pedir ayuda cuando estaba menstruando porque claramente había que esconderlo.
Luego en el tronco ustedes tenían que escribir todo lo que les ha aportado para poder transformar esas creencias que estaban en las raíces y en la copa, cómo lo viven en la actualidad para poder observar cuánto han ido avanzando en su proceso de sanar ese vínculo que veníamos trayendo a nivel ancestral. Y sí, a nivel ancestral, porque si usted lo escuchan en su madre, posiblemente su madre piense igual, posiblemente su abuela, su bisabuela y hasta un momento en el que se cortó ese vínculo, porque antiguamente las mujeres éramos las que nos compartíamos esta sabiduría, hoy estamos recordándolo, estamos en esta gran red, en esta gran tribu, recordando esa sabiduría juntas, pero ¿en qué momento se cortó esa cadena de secretos o de verdades, más que secretos, de verdades entre mujeres? Que empezamos a contarnos solamente mentiras. Hay también preguntas personales que cada una se tiene que ir haciendo para ir también reflexionando en torno a estas temáticas y por qué yo quiero transformar esa relación conmigo misma. Porque yo sé y estoy segura, chicas, de que cuando nosotros transformamos la relación con nuestro útero, transformamos la relación con nuestra sexualidad, con nuestro placer, con nuestra fertilidad, y con nosotras mismas, que son fuentes importantes de poder. Y esos son los poderes de nuestro ciclo. Vivir en este mundo, pero ¿a qué costo también? Hoy en día, por ejemplo, las niñas están teniendo su menarquía a partir de los 9 años, ¿ya? Y eso es súper complicado porque una menarquía adelantada significa también que posteriormente, en el futuro, cuando lleguemos a la menopausia, también se pueda adelantar. Pero ¿qué está pasando? Las mujeres en edad fértil también están perdiendo su fertilidad y las mujeres en plenipausia llegan con poca energía vital a esta etapa de su vida. Y en los tres casos esto podría evitarse. ¿Qué estaría alterando todo lo que anteriormente les comento? Es que, por ejemplo, mujeres toman fármaco anticonceptivo a muy temprana edad y eso les quita fertilidad. Cuando nosotros tomamos fármacos, el hecho de que inhiba las ovulaciones no quiere decir que sea como un ahorro, una cuenta de ahorro. Esos ovocitos no se van a una cuenta de ahorro, esos ovocitos se pierden. No hay más fertilidad cuando tú tomas fármacos anticonceptivos como si lo estuvieras ahorrando. Deja los fármacos anticonceptivos y posiblemente tu fertilidad se vea mucho más afectada porque no estás recibiendo los beneficios de ovular, de los estrógenos y de la progesterona. Y nos han hecho creer que tomar fármacos es como casi que estuviéramos haciendo una cuenta de ahorro de ovocitos y que después los vamos a tener todo eternamente. No, no es así. Al contrario, se deteriora la fertilidad cuando tomamos fármacos, sobre todo desde muy pequeña. Y hoy en día se están haciendo tratamientos hormonales para alargar ese proceso de la llegada de la menarquía, que tienen que ver nuevamente con hormonas y que no incorporan los hábitos. Yo trato un montón de niñas que desde los 9 años le hacen un examen para poder saber en qué momento les va a llegar su menstruación y cuando, según ese examen, les va a llegar pronto, les dan hormonas para alargar ese periodo, pero en realidad esos cambios, o sea, no ocurren cambios. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es cambiar su estilo de vida y conectarse con el descanso, con el tomar sol, con alguna actividad física, con bajar el consumo de pantalla porque las infancias que están expuestas a pantallas desde muy pequeñas, con alimentos que no se nutren y que no nos nutren, con estilos de vida alejados de la naturaleza, posiblemente su menarquía empiece a llegar desde los 9 años. Y ahí empiezan todas las patologías ginecológicas, porque cuando hay una desregulación en todos esos ámbitos, ya, en todos esos ámbitos que no nos han permitido descansar bien, tener sueños reparadores, tener conexión con la naturaleza, tener una buena alimentación y nutrición, obviamente que todos esos pilares importantes de nuestras hormonas se van a ver afectados y van a empezar las desarmonías ginecológicas, que nos van a llevar a tomar fármacos anticonceptivos a temprana edad y a tener una fertilidad deficiente posteriormente cuando queramos embarazarnos y a llegar a una plenipausia con poca energía vital. Entonces, esto es una rueda, un ciclo muy, muy tóxico que están viviendo muchas mujeres y que lo estamos normalizando. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Primero, partiendo de la base de entender que la menarquía no es un problema, sino que es más bien los hábitos los que están generando el problema de las menarquías adelantadas.
Entonces, cuando estamos, por ejemplo, desconectadas de la naturaleza, viviendo en espacios hostiles y llenos de estrés, cuando estamos guardando memorias de dolor, nos acostumbramos a vivir para y por otros. Todo esto que le estoy nombrando, tiene un efecto adverso en nuestra menarquía, en nuestra edad fértil y en nuestra plenipausia. Entonces, si queremos tener menarquías más equilibradas, fertilidades más equilibradas y plenipausias también en equilibrio, tenemos que tomar en consideración estos aspectos. O sea, si tú ya estás en tu plenipausia y lo estás pasando mal porque empezó la osteoporosis, porque empezaste con sofoco, porque empezaste con sequedad vaginal, empezaste con cambios de ánimo y un montón de efectos como caída del cabello, la piel seca y todo el tema, es importante que empieces a observar cuáles son esas memorias de dolor que te guardaste, cuáles son esos espacios hostiles que estás habitando, cuán desconectada puedes estar de la naturaleza. Ya, cómo te expones a las pantallas diariamente y cómo son tus tipos de alimentos que te consumes diariamente para ver si esto te está nutriendo o no, cómo va tu estilo de vida. Si hay niñas que están sufriendo con su menstruación, mucho dolor, también observen todo lo que está pasando alrededor, lo mismo en edad fértil, porque todo eso es lo que nos va a estar ayudando a equilibrar nuestras hormonas. No son los fármacos anticonceptivos, ni un medicamento, ni siquiera son las plantas medicinales, son los hábitos que nos ayudan a mejorar lo que está de ahí como desordenando todo esto desde la raíz. Así se ve un ciclo, ¿ya? Un ciclo digo entre comillas porque no hay ciclo cuando tomamos fármacos anticonceptivos. Así se ve, lineal. O sea, menstruación, ni siquiera menstruación, porque es sangrado por deprivación hormonal. Y luego vienen el consumo de fármacos todo el mes y un ciclo programado de 28 días porque eso le gusta a la ciencia eh, creada por hombres, que todo sea una regla. Entonces tiene que tener una duración en específico porque si no todas las demás son irregulares y en realidad eso también es una mentira. Ya hay ciclos que pueden durar entre 22 a 35 días y están bien, no pasa nada. Pero esto así se ve cuando tomamos fármacos anticonceptivos lineales. Y yo lo compruebo en mí misma. Yo sé cómo es tomar fármaco anticonceptivo. Tomé desde los 13 años hasta los 19 años. Fueron 6 años tomando, pero muy pequeña empecé. Y eso también trajo bastante efectos adversos. De hecho, en ese mismo libro de qué le sucede a tu cerebro cuando tomas la píldora, hay investigaciones de cuando tú tomas fármacos deja de producir moco cervical, porque no estás ovulando. Y el moco cervical es un tipo de moco que se produce en el cervix, que se los voy a mostrar más adelante y este queda expuesto a diferentes tipos de virus, hongos, bacterias, incluso porque el moco cumple una función defensiva del cervix. Entonces, si tú no produces tu propio moco, porque no estás produciendo estrógeno, ni estás produciendo progesterona naturalmente, esta progestina y estrógeno artificial no están haciendo un reemplazo de todo lo que benefician tus propias hormonas, sino que solamente es como si tú tuvieras una llave que abre 100 puertas, esas son tus hormonas es la llave que abre 100 puertas y los fármacos artificiales abren solamente 20 puertas. Entonces esas 80 puertas, que son todos los receptores hormonales que nosotros tenemos, de nuestras hormonas naturales quedan ahí a la deriva y uno de esos son los receptores que tenemos en el cervix. Entonces, si tú no produces tu propio moco cervical, sucede que quedas expuesta a padecer cualquier tipo de virus, hongo o bacteria a nivel genital. Y se ha visto que cuando tomamos fármacos, esto también nos deja mucho más expuesta a contagiarnos de VPH. Entonces, cuando yo lo supe, entendí un montón. Yo tuve BPH, entendí por qué también sufría mucho de infecciones urinarias, de candidiasis, de un montón de efectos ahí adversos que siempre estaban rondando, aparte del acné, la amenorrea, un montón de cosas que pasaron cuando dejé los fármacos anticonceptivos. Entonces, son una droga malísima. Yo en realidad creo que es una gran manera de enfermar a las mujeres más que estarlas ayudando. Y si ustedes se dan cuenta, miren, así se ve un ciclo.
No hay ciclo en esto. Mientras la gran diferencia es cómo se ve realmente un ciclo sin fármacos, es que todo tiene una oleada, una marea, sube y baja, no somos lineales. Y cuando nos entendemos así, también podemos comprender qué pasa cuando dejamos los fármacos y empezamos a sentir nuestras emociones, empezamos a darnos cuenta de nuestra historia, empezamos a entender por qué cada fase premenstrual, hoy se me despierta la herida con los hombres, ay, cada vez que estoy menstruando me acuerdo de mi infancia, porque hay una relación entre las hormonas, el cerebro y todo lo que se va despertando fase a fase para poder ayudarnos como una brújula en el camino de nuestra propia sanación personal. Entonces, cuando nosotros tomamos fármacos, el camino de nuestra propia sanación es más complejo porque no tenemos esta oleada. Y si tú estás teniendo alguna desarmonía ginecológica o alguna desarmonía hormonal que no te está permitiendo ovular, es importante que puedas tratar todo lo de alrededor, no solamente las hormonas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre en un ciclo menstrual ovulatorio cuando no tomamos fármacos anticonceptivos. Cuando queremos activar nuestra ciclicidad desde cero, ¿ya? Una mujer, ¿qué pasa? Se vuelve mucho más segura de sí misma, más coherente con su camino, es capaz de expresar lo que siente, sabe poner límites saludables y tiene mayor conexión con su intuición. Cuando activamos ese poder del ciclo, es primero empezar a conocernos, saber quiénes somos. Ya les he hablado en otras clases la importancia de saber quiénes somos. Yo les compartí una bitácora. La bitácora es una bitácora lunar solar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a partir de la energía de la luna, cómo va cambiando mi propia energía cuando la luna cambia y cómo va cambiando mi energía cuando el sol va cambiando. O sea, si en este hemisferio me encuentro en otoño, entrando al invierno, cómo mi energía va cambiando en esa fase del sol. Lo mismo si me encuentro en luna nueva, luna creciente o llena, y así yo me voy conociendo en sueños, cómo me voy conociendo y conectando con mi moco cervical, cómo me voy conectando con mi energía y mi disposición mental en cada una de las fases. Entonces la bitácora creo que es súper importante para irla conectando y escribiendo todos los días. Hay agendas menstruales que podemos también llenar diariamente, hay agendas del ciclo. Agenda Mujeres Luna es una agenda de la cual participo hace un montón de años, que se las recomiendo para quienes quieren conectar el método sintotérmico con el método de reconocerse emocionalmente a través de su bitácora. Entonces, cuando activamos nuestra ciclicidad, lo hacemos para que podamos sentir todos esos poderes y esos dones de conectar más con nosotras mismas. Cuando entendemos el ciclo, ya eso también nos ayuda a poder como alfabetizarnos corporalmente, aprender sobre todo lo que sucede cuando nosotras vamos a menstruar y ovular. Y primeramente tenemos que entender cómo funciona un ciclo más allá de lo que nos enseñaron en el colegio, porque esto que les voy a hablar ahora es pura teoría. Y la teoría no tiene tanta base si no lo aplicamos en la práctica. Entonces, entenderlo desde la práctica, llevarlo al diario vivir, escribiéndote diariamente, conectando con tu moco, mirándote, observando tu sangre, todo eso te va a permitir a ti entender desde la raíz toda esta información. Entonces, este es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Parte en el cerebro nuestro ciclo. El cerebro le envía la señal a la hipófisis, el hipotálamo, para que después nosotras empecemos a liberar ciertas hormonas, ¿cierto? Nuestro eje, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, ovario, comienza a tener desregulaciones cuando nosotros, por ejemplo, tenemos mala nutrición, mal dormir, hay disruptores endocrinos que estamos consumiendo, cuando hay traumas o procesos traumáticos en nuestra vida, cuando estamos desconectadas de la naturaleza o cuando hemos tenido un estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa en este canal? Por eso yo digo somos un solo canal. El hipotálamo le envía la señal a la hipófisis de liberar hormonas gonadotrofinas, ¿ya? Comenzamos a liberar hormonas folículo estimulante que estimula los folículos para comenzar a desarrollar. Los folículos son una especie como de casita del ovocito, ¿ya? Siempre imagínenselo así, es como en el ovario, mes a mes, cuando estamos produciendo esta hormona folículo estimulante,
se empieza a engrosar, el folículo empieza a llenarse de agua, de líquido, de nutrientes para el interior almacenar este ovocito. Entonces, en el ovario se empieza a liberar estrógeno. Cuando el estrógeno se libera, este se vuelve a enviar señales al cerebro, a la piel, a los huesos, a las articulaciones, al sistema digestivo, al útero, ya a todas esas partes de nuestro cuerpo, ayudándonos todos esos receptores que hablábamos que tienen diferentes efectos. Por ejemplo, en el útero cambia el revestimiento del útero, empieza a engrosarlo, en el cuello del útero empieza a producir moco cervical, en la piel, los huesos y las articulaciones se vuelven mucho más fuertes, en nuestro cerebro tiene efecto también porque nos ayuda a tomar decisiones rápidas, tiene un efecto ahí también en el hipotálamo nuevamente al poder ayudarnos a poder regular nuestro sistema endocrino, en la amígdala para regular nuestros estados emocionales, en la corteza prefrontal también ayuda mucho a poder tener mayor capacidad comunicativa y nos ayuda también a poder empatizar más. Por otro lado, entonces, cuando liberamos estrógeno, nuevamente empezamos a liberar hormonas gonadotrofinas para poder ovular, que en ese caso sería la hormona luteinizante. Entonces, en el ovario, este espacio, este folículo que estaba cuidando este ovocito, se desprende, suelta el ovocito y el ovocito empieza a transitar la trompa uterina, mientras que en el ovario queda una especie de herida, llamo yo, que se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo comienza a segregar progesterona y la progesterona también tiene diferentes efectos en partes del cuerpo, como el cerebro, la piel, el corazón, las articulaciones, pero más que todo aquí nos tiene que importar también el cuello del útero y el cerebro. Entonces la progesterona interactúa en nuestro cerebro ayudándonos a liberar neurotransmisores GABA que nos ayudan a calmar, a reducir los estados de dolor y ansiedad. En el cuello del útero liberamos moco cervical que ayuda a proteger el cuello del útero. También nos permite a nivel cerebral poder activar ciertas áreas del cerebro que nos permiten estar mucho más como introspectivas, conectando mucho más con nosotras mismas. Hay un efecto ahí que se produce también en el hipocampo, que es el centro de los recuerdos. Entonces, cuando nosotras estamos en esa fase premenstrual liberando progesterona, a veces se activan ciertos recuerdos em, cuando estamos en presencia de esta hormona. Entonces, para que todo funcione así como en este engranaje perfecto, necesitamos de esto que esté en equilibrio también, o que esté lo más óptimo posible. Cuando hay desarmonías en nuestro ciclo y, por ejemplo, en la fase premenstrual, cuando hay progesterona que tiene que estar disponible, no está disponible y empezamos a tener síndrome premenstrual, inflamación en los pechos, dolor en el útero, malestares, sangrados irregulares, todo eso que a veces podemos ver no se debe netamente a la progesterona, no está netamente la progesterona como afectando ahí, sino que son todos estos factores lo que están realmente afectando. Y muchos de esos factores alteran bastante la producción de estrógenos en el cuerpo. Más que todo son los disruptores endocrinos, ya que empiezan a producirse no estrógenos y que son estrógenos similares a los estrógenos naturales, pero en realidad nunca van a ser similares, entonces empiezan a generar una alteración y una inflamación que comienzan a aumentar los niveles de estrógeno y disminuir los de la progesterona, por lo tanto empezamos a tener un malestar cíclico. Más o menos así es como funciona nuestro ciclo. Tenemos ciclos ováricos, que esto es lo que le explicaba un poco de madura el folículo, empiezan a desarrollarse folículos, madura el folículo, expulsan al óvulo, el cuerpo lúteo se forma y el cuerpo lúteo se degenera. Este órgano, que es el cuerpo lúteo, es una em, glándula que se va generando mes a mes y que se va también autoeliminando. Tenemos el ciclo del ovocito, que aquí se ve mucho mejor. Se forma el folículo, empieza este a madurar, se expulsa el ovocito y se forma el cuerpo lúteo. ¿Ya? Tenemos el ciclo uterino, que esto también como que funciona todo a la vez. En el útero empezamos, bueno, que ocurre la menstruación, el sangrado.
El endometrio, luego la fase folicular empieza a llenarse de nutrientes gracias al estrógeno. Este empieza a engrosarse cada vez más y en la fase premenstrual, este ya está lleno de nutrientes para almacenar una vida en el caso de que, por ejemplo, haya habido una fertilización de su ovocito, este se puede anidar en el endometrio. Y en el caso de que no, vuelva a ocurrir la menstruación. También hay un ciclo en el cuello del útero, antes y después de ovular, este se tiende a cerrar y durante la ovulación las criptas cervicales están mucho más abiertas, el moco más elástico y el orificio del cervix también está más abierto. Esto es lo que ocurre en un ciclo hormonal. Hay un vaivén en las hormonas y hay un entendimiento también en la temperatura corporal. Cuando hay hormonas ováricas disponibles, por ejemplo el estrógeno, este tiende a aumentar en la fase folicular y la hipófisis también, perdón, la hormona folículo estimulante también, mientras que cuando estamos en el momento de la ovulación, la hormona folículo estimulante disminuye para darle paso a la luteinizante y así el estrógeno disminuye para darle paso a la progesterona. Y la progesterona que produce un alza en la temperatura corporal, que esto es lo que nos permite ahí medir el método sintotérmico, observar cuáles son los biomarcadores que empiezan a cambiar con la ovulación o posterior a la ovulación, que en este caso sería el aumento de la temperatura corporal para observar cuáles son, que ésta se mantenga entre 11 a 16 días alta para que cuando está baja nos indica que vamos a menstruar, aunque estamos próximas a menstruar. El ciclo menstrual ovulatorio inicia con el día 1 de sangrado rojo hasta el día anterior del siguiente sangrado. Aquí generalmente lo que podemos observar son cuatro fases, ¿cierto? La fase menstrual, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase premenstrual o la fase lútea. Cuando hablamos de la fase menstrual, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, que el arquetipo de la luna nueva, el elemento tierra, el arquetipo de la abuela sabia, son arquetipos que hacen como similitud con esta energía que se parece a la fase menstrual. No necesariamente yo tengo que vivir mi menstruación así, o no necesariamente me tiene que llegar la menstruación en luna nueva. Cuando estamos hablando de este arquetipo, significa que cuando yo estoy menstruando, en mi interior me encuentro en luna nueva. Lo mismo que acá, en mi fase folicular, en mi interior, me encuentro con el arquetipo del aire, de la niña, de la luna creciente, la ovulatoria en la luna llena, el elemento fuego, el arquetipo de la madre y padre, y en la premenstrual, el elemento agua, el arquetipo del adolescente y la luna menguante. Entonces, todos estos arquetipos son internos para yo poder tener esa brújula, esa guía para reconocerme. Ya no quiere decir que yo tenga que vivir estas fases de esa manera. Si yo no las estoy viviendo de esa manera, básicamente es porque tú eres un ser único. Lo que sí puedes observar es que si lo estás viviendo de forma como negativa, dolorosa, con depresiones, con estados de ánimos cambiantes, cuando algo no te haga sentir bien en tus ciclos, ahí obsérvalo porque eso te va a decir cuando algo no te haya, cuando algo no te haga sentir bien en tus ciclos, eso obsérvalo, porque eso te va a decir que hay aspectos que se tienen que sanar en cuanto a tu propia historia. Por ejemplo, en la fase menstrual se habla de ir sanando con los padres, ya en la fase folicular, la infancia y la adolescencia, y en la fase ovulatoria también con nuestros padres. Como estas fases son espejos, menstrual, ovulatoria son espejos y premenstrual folicular también, nos ayuda a poder identificar cuáles son nuestras propias historias, las que tenemos que ir transitando y sanando cuando entendemos lo que estamos viviendo, por ejemplo, si tenemos menstruaciones muy dolorosas, ahí es una opción para ir viendo más allá de cómo ir sanando a través de nuestro ciclo. Entonces, el ciclo debería durar entre 22 a 35 días en mujeres mayores de 21 años y en mujeres menores de 21 años entre 22 a 45 días. Deberíamos sangrar más o menos entre 80 a 90 ml. ¿Y de qué color debería ser nuestra sangre? Roja, así como fuerte, roja brillante. Si tenemos sangrados rosados o flujos café o antes o después de menstruar, esos flujos café hablan de
frío en el útero, eso es flujo rosado, habla de alguna desarmonía hormonal, flujo anaranjado, estamos hablando de que podríamos tener alguna infección. Entonces, todo eso también es un indicador de cómo está mi ciclo y cómo está mi salud en general. Yo te invito a que a través de tu bitácora vayas conectando con qué fase de tu ciclo te encuentres, vayas conectando también cómo se encuentra tu moco cervical, y así lo vayas anotando diariamente y vayas creando ese hábito diario de poder observarte a ti mismo. Cuando estamos en nuestra fase folicular, generalmente antes de ovular, nuestro cuerpo se está preparando y una de las preparaciones que tiene es cambiar el moco cervical. Ese moco se puede observar a través de nuestra calzón, de si es que usas protectores diarios, si te vas al baño a orinar y pasas el papel higiénico bien dobladito de adelante hacia atrás, puedes percibir si hay una sensación así como más resbaladiza, si tu moco está como más brillante, si está más elástico, si está más flexible. Todo lo que nos hable de resbaladizo, elástico, flexible, brillante, así como que se separa, es elástico, nos habla de fertilidad. Incluso la humedad vaginal, que yo siento así como una humedad vaginal, eso nos habla de fertilidad. Y todo lo que sea así como seco, que se desmigaja, que lo vemos y está como que no se separa, la vagina y la vulva se sienten secas y cuando paso el papel higiénico se siente seco, eso nos habla de que no estamos fértiles. Entonces, cuando nosotras estamos queriendo conectar con nuestro ciclo a través del método sintotérmico, lo que estudiamos es precisamente eso, en qué momento se observa fertilidad en nuestro muco cervical y en qué momento no, para poder marcar la ventana fértil y poder también hacerlo comprobándolo con la temperatura corporal, que se toma todos los días a la misma hora, generalmente en la mañana al despertar, para que podamos observar cuando aumenta la temperatura post ovulación. Entonces, lo que nosotras podemos determinar son estos días de ventana fértil que comienzan generalmente en el momento después de la menstruación o incluso con la menstruación, porque hay ciclos más cortitos que podríamos estar sangrando y liberando moco ya más fértil y ovular días después de menstruar. Y es ahí cuando uno dice, me quedé embarazada menstruando, pero en realidad no es que me quedé embarazada menstruando, sino que ese moco fértil pudo, y tú tuviste relaciones sexuales en tus días de sangrado, pudo sostener y albergar durante 5 o 6 días incluso los espermatozoides al interior del útero hasta que llegara la ovulación. Entonces eso pasa. Cuando hay moco fértil presente, ese moco puede dejarlos permaneciendo ahí hasta 5 días, 6 días al interior del útero hasta que lleguemos a ovular. Entonces es importante saber cuántos días dura este moco que nosotros tenemos fértil y así evitar tener relaciones sexuales penetrativas esos días, usar preservativo, buscar otras dinámicas de relaciones sexuales si no queríamos tener hijos. Y, y observar. Siempre aquí el método sintotérmico es muy de observar, de hecho se requieren mínimo 6 meses para así convertirte en una experta en tu ciclo, que yo encuentro que es súper poco para todo lo que te entrega. Y al observar tu ventana fértil, tú lo corroboras con la temperatura corporal, porque si hay una ovulación, o sea, tú empiezas a tener moco fértil, ya este moco empieza después a corroborarse con la temperatura sube y el moco debería comenzar a desaparecer, porque si subió la temperatura, significa que tú ovulaste hacia atrás, ya entre 24 a 78 horas, 72 horas antes, perdón, 48 horas antes, entre 24 a 48 horas antes, pudiste haber ovulado. Entonces, después de que aumente la temperatura, tu moco debería ponerse más seco y debería comenzar como a no producirse tanto como antes en en la ventana fértil. Entonces, todos esos son indicadores que uno puede estudiar y cuando lo maneja bien, 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 confiar plenamente en este método porque tiene un 99,6% de efectividad. Por ejemplo, si ya no menstruamos porque estamos embarazadas, estamos en prenipausia, no sacaron el útero, hay alguna patología que no nos permite menstruar, o incluso estás tomando fármacos anticonceptivos, observa las lunas, ¿ya? La luna llena representa la ovulación, la menguante, la premenstrual, la luna nueva, la menstrual y la luna creciente, la preovulatoria.
Entonces, ahora que estamos en luna nueva, si tú quieres empezar tu bitácora, empieza desde la luna nueva. Aunque no tengas ciclos físicos, puedes conectar con tus ciclos energéticos. Aquí te dejo una guía más o menos, una analogía de que por qué las fluctuaciones energéticas, emocionales y físicas que experimentamos durante nuestro ciclo las podemos comparar con las estaciones del año que también tienen un ciclo de renovación, crecimiento, plenitud y descanso. Ahí te lo dejo para que lo puedas leer y lo puedas integrar también. Cuando hablamos de ovular, el estrógeno tiene diferentes beneficios. Se ve como una hormona yang porque es una hormona que nos ayuda a producir mayor cantidad de serotonina, oxitocina y dopamina, nos lleva a ir hacia afuera, nos permite la maduración de folículos, estimula la libido sexual, nos permite ser mucho más coherentes con las palabras y lo que queremos decir. De hecho, a nivel sensorial también nos permite tener mucha mayor capacidad de conexión con nuestro cuerpo y de conexión con las demás personas. A través de esta fase, produciendo estrógeno, yo puedo saber mucho más cómo las personas se sienten, tener mucho más empatía emocional incluso. Es una hormona que nos brinda vitalidad y armonía, ayuda a los huesos, articulaciones, al corazón, a la piel, estimula el moco fértil y promueve el deseo sexual. Mientras que la progesterona, después de la ovulación, es la hormona yin, nos lleva hacia adentro. Su trabajo es sostener y nutrir la gestación. Previene el cáncer de mama, reduce el grosor del revestimiento del útero, por lo tanto ayuda a evitar el dolor menstrual, aumenta la temperatura corporal, reduce la inflamación, desarrolla músculos, ayuda a liberar neurotransmisores que nos permiten la relajación y el sueño, protege el corazón, calma el sistema nervioso y promueve la liberación de neurotransmisores GABA que también nos permiten descansar bien y liberar oxitocina. La hormona progesterona, como reduce los niveles previniendo el cáncer de mama, el exceso de estrógeno genera un aumento del cáncer de mama, em, mientras que la progesterona lo previene. De hecho, liberando tu propia progesterona estarías menos propensa a producir cáncer de mama. Aquí estamos viendo lo que es el cuello del útero. Al interior del cuello del útero están las criptas cervicales, que son estas especies como de lagunitas que se forman al interior y que van produciendo a lo largo de las distintas fases del ciclo distintos tipos de moco. Ya, por ejemplo, aquí vemos la menstruación, que se va desprendiendo el endometrio al interior y baja hacia la vagina. Luego la fase folicular comenzamos a producir un tipo de moco que es mucho más potencialmente fértil en la fase ovulatoria. El moco es fértil y en la fase lútea el moco tiende a ser más seco o no haber moco disponible en esa fase. Si yo veo moco así como elástico, flexible, después de que confirmé ovulación y mi temperatura está en alto, eso tiene otro significado y eso también se puede observar y estudiar con el método sintotérmico. Cuando yo comienzo a conocer mi ciclo con el método sintotérmico, lo que promuevo es autoconocimiento, autonomía, comprensión de mi cuerpo y salud. ¿Qué es lo que estudiamos con el método sintotérmico? La temperatura corporal, el moco cervical, la altura y posición del cuello del útero estudiando diariamente, porque antes de ovular como nuestro cuerpo está predominantemente produciendo estrógenos y después de ovular la progesterona, por lo tanto el cuello del útero cambia, como cambia el endometrio también, van cambiando los tipos de moco que se van liberando y la temperatura que se va produciendo en nuestro cuerpo. Entonces, hacemos una investigación súper exhaustiva diariamente de nuestro cuerpo para poder identificar cómo es esa ciclicidad que vamos teniendo, cuánto duran nuestros ciclos y a partir de 6 meses que vamos así siendo muy exhaustivas, vamos a ser muy expertas en nuestra ciclicidad. Y eso también es lo que yo promuevo en el diplomado que entrego, enseñar muy a fondo este método para que después tú lo puedas enseñar y así también aprenderlo en ti misma porque vas a tener una herramienta que te va a servir para toda la vida, para ti, para tu familia, para las mujeres que se atiendan contigo. ¿Qué podemos registrar en todo esto? Primero van a aprender a hacer gráficas. Entonces, haciendo las gráficas, ustedes van a confirmar que han ovulado y van a interpretar esas gráficas para poder identificar sus niveles de salud, cómo se encuentra su progesterona, cómo está la tiroides, cómo está su moco cervical. Aquí yo les estaba diciendo, cuando nosotros confirmamos ovulación, la temperatura comienza a subir. Se tiene que mantener entre 11 y 16 días arriba antes de menstruar, en el caso de que no haya quedado embarazada
y el moco cervical, que venía siendo fértil, 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 comienza a no estar fértil posterior al aumento de temperatura. Esta temperatura para cerrar la ventana fértil debe mantenerse 4 temperaturas por sobre las 6 temperaturas anteriores para poder hacer el cierre de la ventana fértil. Además de corroborarlo con el moco cervical, obviamente. Entonces, entendiendo todo esto, que a lo mejor puede ser chino mandarín ahora para ustedes, después cuando ustedes lo entiendan, lo comprenden al revés y al derecho y se vuelven las expertas. También para mí es súper importante llamar al cuerpo por sus diferentes nombres reales y así hacerlos conscientes de nuestro cerebro, porque cuando no nos hablaron de nuestro cuerpo realmente y solamente lo hicieron a nivel teórico, nosotros no lo integramos a nivel físico, a nivel sensorial, en realidad no tuvimos aprendizajes significativos. Cuando tenemos aprendizajes significativos es cuando podemos realmente llevarlo a la realidad. Aquí yo les puse un útero real. Aquí se ven los ovarios, las trompas uterinas, el útero, que más o menos es del tamaño de tu puño. Aquí se ve una imagen más o menos en 3D. Y para poder ubicarlo realmente, el útero generalmente tiene una posición en anteversión. Tú tienes que imaginarte de pie, la vulva mirándose al piso, ¿cierto? Aquí al interior está la vagina, el cuello del útero, después viene el útero. Y el útero en anteversión está más o menos apoyado sobre la vejiga. Esta es la posición anatómica general, porque también puede estar en retroversión, que es una posición más o menos a la misma altura de la columna, y en retroversoflexión, que va hacia atrás, como en vez de apoyarse hacia adelante, hacia la vejiga el útero se apoya hacia atrás, hacia el sacro. Entonces aquí tenemos los nombres de los órganos y dónde están ubicados, que también es importante saberlo, porque eso a nosotras nos vuelve mayor capacidad de atención hacia nuestro cuerpo. Lo mismo en la anatomía genital externa. Yo les hablaba en la primera, una de las clases, que la vulva es como nuestra huella dactilar, que todas tenemos una que es distinta a la otra y que tiene diferentes cualidades y características, y que es importante saber cuáles son sus disposiciones. Tenemos, por ejemplo, el labio externo, el labio interno, el clítoris, el capuchón del clítoris. El clítoris no está entero. De hecho, les voy a mandar una foto del clítoris entero, que no la puse acá directamente. em, que el clítoris no solamente tiene beneficios como de el placer, sino que también ayuda a proteger el orificio de la uretra, que está un poquitito más abajo a esta altura, evitando promover algún tipo de hongo o de bacteria al interior de la uretra cuando hemos tenido relaciones sexuales con alguien. Y tenemos también las glándulas parauretrales ahí al costado de la uretra, las glándulas vestibulares mayores al interior del canal vaginal, el monte de Venus, todo esto es importante saberlo. De hecho, yo siempre les recomiendo a todos, mírate la vulva y dibuja lo que ves. Si te animas a hacerlo, va a ser súper sanador para ti. Haz un tótem de poder con arcilla de tu vulva y luego la vas pintando todos los meses con tu sangre menstrual, realmente que es súper poderoso. Y yo creo que pasar por esos rituales nos va conectando cada día más con nosotras mismas. Hacerlo después a lo mejor en el tiempo ya no lo vas a hacer tanto como ahora, pero pasar por esos rituales es súper importante. Bueno, aquí vivir la ciclicidad es a tu modo. No hay reglas específicas. Las reglas específicas son para el método sintotérmico, que es un método que nos permite interpretar las gráficas. Pero tú vive tu ciclicidad como a ti te haga sentido. Si tú llevas una bitácora de registro, vas a poder flexibilizar mucho más con tu ciclicidad. Y así también, primeramente, descubrirla a través de la ovulación, volver a ovular. Es crucial para poder conectar con tu ciclicidad. Y que cada día sepas cómo te sientes es crucial para poder flexibilizar con tu ciclicidad. Conectar no es tener una rutina estática, es saber que se va moviendo esta rutina a través también del movimiento de tus propias mareas internas. Escríbete todos los días como recomendación y reconoce los dones de tu ciclo, porque todas tenemos dones diferentes. No lo vas a saber hasta que lo habites, lo lleves a tu diario vivir. Esto es algo que no te puedo decir que vas a integrar a través de la teoría, porque no sucede así. Lo vas a integrar solamente si lo vives diariamente, conectando contigo, dándote espacios de autoconocimiento.
Por eso mismo, les voy a compartir hoy día una meditación cíclica, ¿ya? Para que puedan conectar con ustedes y con su propia ciclicidad. Van a escoger una canción, una musiquita ahí de la playlist que le mandé. Van a buscar su espacio de comodidad, pueden buscar también un espacio de relajación, pueden prender una velita, pueden prender un incienso. Tómense este momento para ustedes. Poquito a poco, sentado de pie, con ojos cerrados o abiertos, como tú te sientas más cómoda, vamos a comenzar a imaginar. Primero, ¿de dónde nace tu ciclo menstrual ovulatorio? ¿De dónde viene? De tu cerebro, ¿cierto? Visualízalo en tu cerebro que va bajando este flujo hormonal hacia tus ovarios, hacia tu útero, como un flujo de luz que desde tu cerebro nace hacia tus ovarios, hacia tu útero y hacia las demás partes de tu cuerpo. Visualiza cómo desde ahí nace este circuito de luz que comienza a cambiar, a adaptarse, a transformarse, como si fuese una marea, desde tu cerebro hacia tus ovarios, hacia tu útero. Comienza a visualizar que estás en tu fase menstrual. Si estás menstruando, conecta con esa luz suave, acogedora de la menstruación, que nace de tu cerebro, esa lucecita hacia tus ovarios y en este caso hacia el endometrio y esa sangre que va saliendo. Si no estás menstruando, conéctate con la sabiduría profunda de tu menstruación. Imagina esta fase como con una energía tranquila, sanadora, restauradora. Observa cómo te gustaría vivirla, qué te hace sentir cómoda en esta fase, qué te gusta, qué heridas se despiertan. Siente cómo al conectar con esta fase, tu cuerpo se va liberando de lo viejo, dejando ir la que ya no sirve a través de la sangre y permitiéndote ese soltar a través del sangrado, agradeciendo un ciclo que se fue. Respira profundamente y conecta con lo que tu cuerpo experimenta al imaginar esta menstruación. Ahora vas a comenzar a imaginar tu fase folicular, un momento de nuevos comienzos, donde desde tu cerebro viaja este circuito de luz hacia tus ovarios, que comienzan a despertar en tus ovarios estos folículos que guardan al interior este ovocito, como si un brote de energía fresca y renovada estuviera surgiendo dentro de tus ovarios. Conecta con toda esa energía creativa, con la oportunidad de crear, de generar vida, de generar nuevas ideas que vienen desde tus ovarios. Y traslada esa energía hacia un lugar donde tú sientas que tu cuerpo lo necesite. Toda esa fuerza vital. De qué manera se siente en tu cuerpo, de qué manera tú puedes experimentarlo y llevarlo hacia ese lugar. Ahora visualiza tu ovulación, el punto máximo de tu ciclo, donde tus ovarios comienzan a destellar luz, que es el desprendimiento del ovocito hacia tus trompas, donde tu energía ovárica se expande hacia el exterior, como que sale y rompe tu campo áurico. Siente el poder de la conexión con tus ovarios, con tu útero, esté o no esté físicamente, tengas o no tengas ciclos físicos, estés o no estés gestando, estés o no estés tomando anticonceptivos. Haz esta conexión, imaginando cómo se desprende
este ovocito de tu ovario hacia tu trompa y emite un destello de luz que sale de tu cuerpo. Este magnetismo tan poderoso atrae a otras personas, sana alrededor tuyo, te sana a ti misma, te conecta con el mundo. Comienzas a sentir quizás más calor en tu vulva, en tus manos, en tus pies. Ese calor se expande hacia tu cuerpo. Imagina cómo tu cuerpo y mente se alinean con esta fuerza expansiva de la creación. Respíralo y llévalo a este específico lugar donde más lo necesites. Luego, cuando ya te sientas lista de ir tomando esa energía hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, visualiza tu fase lútea, el tiempo de la integración, de la preparación para descender esta energía hacia adentro, llamando a la fuerza de la progesterona, llamando a la fuerza del cuidado interior, donde tú puedes establecer tus límites con amor, esa luz que salió hacia afuera, se expandió, ahora viene hacia una parte de tu cuerpo, hacia adentro. Deja que esa luz te guíe hacia el interior, buscando el poder de la contemplación y el autocuidado. Llevando tus manos en el abdomen, en tu útero, en tu corazón, siente cómo va vibrando el poder de la progesterona en tu interior, el poder de tu ciclo, dando una vuelta completa en tu interior. Observa cada una de las fases de tu ciclo dentro de ti, cómo ya las has integrado, cómo se activaron esos poderes cíclicos en tu interior y cómo estas energías te van apoyando a nivel físico, emocional, mental y espiritual, porque están dentro de ti. Tu cuerpo se adapta perfectamente a ellos, a todos los cambios, y es una guía, una brújula para conectarte con la naturaleza. Poco a poco te vas a ir haciendo consciente de cómo te encuentras en este momento para ir cerrando este espacio en tu interior, llevando toda esa ciclicidad vivida, guardándola en tu útero y en tu corazón. Vas a ir moviendo tus manitos, agradeciéndole profundamente, haciendo una reverencia hacia el interior de tu cuerpo, agradeciéndole por la forma en la que se adapta y se renueva constantemente, por esa sabiduría poderosa que seguimos teniendo, aunque ya no tengamos útero, aunque ya no tengamos ciclos físicos. Y lleva la sensación de equilibrio y de conexión con tu ciclo hacia lo que queda de el mes, hacia lo que queda de esta fase, hacia lo largo del día, hacia lo que tú vayas necesitando. Poco a poco ve volviendo y abriendo los ojitos. Esta meditación me encanta mucho, es un encuentro con tu propia ciclicidad. No hay una forma en específica de vivirla, si bien hormonalmente nos van guiando nuestras queridísimas hormonas para saber qué energía vamos teniendo, que cada una tenga una energía diferente en cada fase, está perfecto. Por ahora te invito a que puedas escribir lo que sentiste, a que puedas dibujarlo, a que puedas pintarlo, ponerle algún color, sacarte una foto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras y que también lo puedas compartir en nuestro WhatsApp de la tribu, donde nos vamos a ir encontrando en estos días que nos van quedando. Recuerda que si quieres profundizar más, está la opción de que te quedes atenta a que te unas al Diplomado de Terapeutas Naturales, especialista en salud uterina, porque ahí vamos a seguir profundizando, profundizando y también dándote la posibilidad de que si esto se mueve
muy profundamente en ti, tú te puedas convertir en una terapeuta que acompaña a otras mujeres con una excelente calidad. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo.